Que suscriba un contrato de protección. Un contrato de protección solo le va a costar 3.000 rupias al mes. Nuestras tarifas suelen ser mucho más altas, pero usted es un hombre de Dios y sabe bien que en la India tenemos la costumbre de respetar lo sagrado. Y sin esperar ninguna respuesta dio una palmada. Su hijo mayor se apresuró a acudir. El padre y yo hemos acordado hacer un contrato de amistad, anunció con una satisfacción evidente. Habla con él para establecer las modalidades de pago. El padrino era un señor, no se ocupaba de los detalles. La familia del padrino es todopoderosa, declaró esa noche Kamruddin, el musulmán del comité de escucha. Acuérdese de las últimas elecciones, los cócteles molotov, las lluvias de pernos, los golpes con barras de hierro, los muertos y todos aquellos heridos. ¿Vale la pena realmente correr el riesgo de que vuelva a pasar lo mismo por unos cuantos lisiados? Es mejor pagar. Los fundadores de la obra se habían reunido en el cuarto de Paul Lambert para debatir el ultimátum del padrino. 3.000 rupias por tener derecho a albergar y a cuidar unos leprosos es un precio exorbitante, hizo observar Margareta. ¿Qué es lo que te subleva?, preguntó Lambert, ¿el dinero o el principio? Ella pareció extrañarse ante la pregunta. El dinero, naturalmente. Respuesta ejemplar, pensó Lambert. Hasta en este barrio de chabolas el chantaje y la corrupción son algo tan natural como las moscas. Todos los demás compartían la opinión de Kamruddin, excepto Bandona, la joven asamesa. «Dios maldiga a ese demonio», exclamó. «Darle una sola rupia sería traicionar la causa de todos los pobres». Lambert, al oír esto, se sintió como electrizado. Bandona tiene razón, decidió. Hay que aceptar el reto, resistir, luchar. Es una ocasión única para demostrar a la gente de aquí que ya no están solos. Al día siguiente, muy de mañana, la enorme y estrepitosa moto del hijo de Kartik Babu se detuvo ante el cuarto de Lambert. Tal como había anunciado su padre, Ashoka se disponía a discutir las modalidades de pago del contrato. Pero la entrevista solo duró unos segundos, el tiempo necesario para que el sacerdote comunicara su negativa al joven truán. Era el primer desafío que jamás se había lanzado a la autoridad del todopoderoso jefe de la mafia de la Ciudad de la Alegría. 8 días después, todo estaba a punto en el pequeño dispensario para recibir a los primeros leprosos. Bandona y unos voluntarios fueron a buscar a 6 enfermos graves a quienes Lambert quería hospitalizar antes que a los demás. Apenas amanecer, él mismo se dirigió al asilo de la Madre Teresa para traer a las 3 monjitas que debían cuidar a sus leprosos. Apenas llegar a la altura de la mezquita, el grupo de Bandona fue interceptado por un comando de jóvenes gamberros armados de barras de hierro y de bastones. «No vais a pasar», gritó el jefe, un adolescente granujiento a quien faltaban los dientes de adelante. La joven asamesa quiso seguir adelante, pero la detuvo una luz de golpes. En aquel mismo momento, el sacerdote llegaba del otro extremo del slum con sus 3 religiosas. Apretó los dientes a la vista de la nube de humo que subía hasta el fondo de la calleja. No era el humo habitual de las chulas. Entonces oyó una fuerte explosión y un griterío. Un segundo comando había empezado a destruir, a golpes de barra y de pico, la antigua escuela que debía servir de leprosería. Aterrados, los tenderos del barrio parapetearon apresuradamente sus escaparates. En la Grand Trunk Road se oyó entonces el chirrido agudísimo de docenas de cierres metálicos que los comerciantes bajaban a toda prisa. Una vez concluida la destrucción del dispensario, apareció un tercer comando. Cada uno de sus miembros llevaba botellas y artefactos explosivos en una mochila colgada al hombro. La calle se vació en un abrir y cerrar de ojos. Hasta los niños, que tanto abundaban siempre en todas partes, y los perros desaparecieron. Una serie de deflagraciones sacudió todo el barrio y sus ecos llegaron hasta mucho más allá de la Ciudad de la Alegría, hasta la estación y aún más lejos. Al lado de Lambert, las monjas de la Madre Teresa en sari blanco empezaron a rezar el rosario en voz alta.
El sacerdote las condujo hasta el corralillo de Margareta y las confió a la custodia de Gunga, el sordomudo. Luego salió corriendo en dirección a las explosiones. Una voz la llamó. Se volvió. Margareta trotaba detrás de él. Paul, gran hermano, suplicó, no te acerques, van a matarte. En aquel momento vieron salir de la carretera que pasaba junto al slum a una multitud con banderas y pancartas tachonadas de lemas que clamaban en hindú, en urdú y en inglés. No queremos leproserías en Anand Nagar. Delante iba un hombre con un megáfono gritando proclamas que repetía la horda a su espalda. Uno de ellos decía, aquí no queremos leprosos. Father Sahib, go home. No era gente del barrio, pero eso no tenía nada de sorprendente. Calcuta era la mayor reserva de manifestantes profesionales de todo el mundo. Cualquier partido político u organización podía alquilar millares de ellos por 5 o 6 rupias por cabeza al día. Los mismos que por la mañana aullaban consignas revolucionarias bajo las banderas rojas de los comunistas, por la tarde o al día siguiente desfilaban detrás de las oriflamas de los partidarios del Congreso. En aquella ciudad, con tal hervor permanente de tensiones, todas las oportunidades de expansionarse eran buenas. Cuando vio el emblema del partido de Indira Gandhi en las pancartas que exigían la expulsión de los leprosos, el responsable comunista local, el antiguo contramaestre de los automóviles Hindustan Motors, que se llamaba Hoga Banderkar, de 32 años, también sintió un súbito deseo de manifestarse. Corriendo toda la prisa que se lo permitía su pierna derecha atrofiada, fue a avisar a unos camaradas. En menos de una hora, los comunistas del slum consiguieron reunir varios cientos de militantes para una contramanifestación. Así pues, la respuesta del padrino al reto de Paul Lambert iba a conducir a un enfrentamiento político. El fenómeno era clásico. Simples altercados entre vecinos degeneraban en una disputa de corralillo y ésta en batalla campal entre los habitantes de todo un barrio, con heridos y a veces muertos. El día en que el viejo Surya salvó del linchamiento a la infortunada loca que iba a ser víctima del populacho, había explicado al sacerdote este mecanismo de la violencia. Bajas la cabeza, te humillas, lo soportas todo indefinidamente. Te tragas los rencores contra el propietario de tu chabola que te explota, el usurero que te estruja, los especuladores que te hacen subir el precio de arroz, los patronos de las fábricas que no te quieren dar trabajo, los hijos de los vecinos que no te dejan dormir escupiendo los pulmones toda la noche, los partidos políticos que te sacan el dinero y te toman el pelo, los brahmanes que te piden 10 rupias por un simple mantra. Aceptas el fango, la mierda, el hedor, el calor, los insectos, las ratas. Y un buen día, ¡bang!, se te presenta la ocasión de gritar, de romper, de matar. No sabes por qué, es algo más fuerte que tú. Allá vas. Lambert no cesaba de asombrarse de que, en un contexto de semejante dureza, las explosiones de violencia no fuesen más frecuentes. Ni dejaba de admirarle. ¿Cuántas veces había visto en los corralillos peleas que degeneraban al instante en un torrente de insultos y de invectivas, como si cada cual quisiera evitar lo peor? Porque los pobres de Anand Nagar sabían lo que cuesta pelearse. Los recuerdos de los horrores de la partición y del terror naxalita obsesionaban aún todas las memorias. Pero esa mañana nada parecía poder evitar el furor de centenares de hombres y de mujeres que atravesaban velozmente el slum. Las dos manifestaciones chocaron en la esquina de la Grand Trunk Road. Hubo un violento encontronazo, luego un diluvio de tejas, de ladrillos y de cócteles molotov lanzados desde los tejados. Paul Lambert volvió a ver la cara ensangrentada de su padre aquella noche del verano de 1947, cuando policías y huelguistas de las minas se enfrentaron cerca de los pozos del norte de Francia. Pero aquella batalla era aún más cruel. Por vez primera leía en los rostros algo que yo había creído abolido, explicará. Descubría el odio que retorcía las bocas, incendiaba los ojos, empujaba a actos monstruosos, como lanzar una botella explosiva sobre un grupo de niños atrapados en un tumulto,
o pegar fuego a un autocar lleno de viajeros, o ensañarse con unos pobres ancianos que no podían huir. Había muchas mujeres entre los combatientes más encarnizados. Reconocí algunas, aunque sus rasgos convulsos las hacía casi irreconocibles. El slum había perdido la razón. Comprendí lo que pasaría el día en que los pobres de Calcuta atacaran los barrios de los ricos. De pronto se oyó un silbido, luego una detonación que provocó una ráfaga tan brutal que Lambert y Margareta se vieron proyectados el uno hacia el otro. Una botella de gasolina acababa de estallar a sus espaldas. Enseguida les envolvió una densa humareda. Cuando se disipó la nube, se encontraron en plena refriega. Imposible huir sin riesgo de que les abatieran allí mismo. Afortunadamente, los combatientes parecían hacer una pausa para entregarse a un rito tan viejo como la guerra, el pillaje. Luego volvieron a llover ladrillos y botellas. La ferocidad alcanzó su paroxismo. Por todas partes había decenas de heridos. Lambert vio a un niño de 4 o 5 años que recogía uno de los proyectiles al borde de la cloaca. El artefacto estalló, arrancándole la mano. Unos minutos después vio una barra de hierro que brillaba encima de la cabeza de Margareta. Solo tuvo tiempo de ponerse ante ella y desviar la trayectoria del golpe. Otro asaltante se les echaba encima, armado de una cuchilla. En el momento en que iba a herirles, Lambert vio que una mano le cogía por el cuello y le echaba hacia atrás. Reconoció a Mepú, su vecino musulmán, que también iba armado de una barra de hierro. Después de la muerte de su mujer, el musulmán había confiado a su anciana madre el cuidado de Nasir, su hijo mayor, y había desaparecido. Y ahora reaparecía como uno de los hombres del padrino. Tenía los ojos tumefactos, la frente y la nariz llena de cortes, el bigote manchado de sangre y se parecía más que nunca a la imagen del santo sudario ante la cual se había recogido tan a menudo. Mientras a su alrededor la lucha seguía con redoblado salvajismo. Los combatientes más frenéticos eran los más jóvenes. Se hubiera dicho que luchaban por placer. Era aterrador. Lambert vio a un adolescente hundiendo su cuchillo en el vientre de una mujer. Entonces distinguió, detrás de los combatientes, la silueta barriguda y las gafas negras de Ashoka, el primogénito del padrino. Hasta entonces ni él ni su padre habían aparecido en el campo de batalla. Ashoka daba órdenes. El sacerdote comprendió que iba a suceder algo. La espera fue breve. La carnicería cesó como por arte de magia, contará. Los asaltantes guardaron sus armas, dieron media vuelta y se fueron tranquilamente. En pocos minutos todo volvió a la normalidad. Solo los gemidos de los heridos, los ladrillos y otros restos que llenaban la calzada y el acre olor del humo recordaban que allí acababa de librarse una batalla. Un destello racional había impedido lo irremediable. El padrino estaba satisfecho. Había dado la lección que deseaba dar, conservando el control de sus tropas. Paul Lambert ya estaba avisado. En Anand Nagar nadie podía desafiarle impunemente.